Muchísimas gracias, Eduardo, y muchas gracias también a la Universidad San Marcos. Bueno, en esta época en la que la inteligencia artificial viene siendo esta fuerza disruptiva que nos lleva a un cambio total de nuestros paradigmas en la sociedad y también como personas, tanto desde un aspecto económico, político, social y netamente también gubernamental que implica la inteligencia artificial, y también exploremos esa necesidad de empezar a regularla. He estado muy atento a lo que han dicho el resto de ponentes, de personas que son ponencias magistrales, y efectivamente coincidimos en un tema. Es necesario que exista una regulación, pero entendiendo que esta regulación no viene a ser un impedimento, una limitación hacia la innovación, sino todo lo contrario, lo que viene a ser este engranaje que permite que la tecnología trabaje para nuestro beneficio y no nosotros hacia la tecnología. Ponerlo, como tanto lo han repetido, al ser humano como eje central, que esa es la parte importante de todo el tema del derecho. En lo que respecta específicamente a la inteligencia artificial en el Ecuador, como lo he notado con varios países de Latinoamérica, nos encontramos todavía bastante bajos, ¿no? Todavía no tenemos un criterio específico de regulación, y no es porque no exista el interés o porque no existe el estudio, todo lo contrario. En realidad creo que existe una parte de desinformación por parte de nuestros órganos legislativos en cierto aspecto, que es lo que no permite que de cierta manera tengamos una regulación específica. Ecuador a la presente fecha no cuenta con una ley de inteligencia artificial. Recientemente, al año 2021, nosotros tuvimos la ley orgánica de protección de datos, y recién a mayo del 2023 las sanciones previstas por esta norma pueden ser ya efectivamente interpuestas. Entonces, tenemos en este caso una deuda bastante grande, o mejor dicho, nuestros legisladores tienen una deuda bastante grande con nosotros, los ecuatorianos, debido a que no se ha dado tanto interés. Sin embargo, sí se puede señalar que la inteligencia artificial o el uso de la inteligencia artificial sí se ha visto ya determinado y establecido en nuestro país. En el Ecuador, desde el año 2018, empezamos con una estrategia digital. Actualmente estamos en una crisis política en donde no tenemos una asamblea, que es nuestro órgano legislativo, que esté ya posesionado. Estamos a pocas semanas de una elección de presidente. Entonces, eso implica que no podamos tener ese gusto o esa razón de querer llegar a tener una mejor legislación en el ámbito de derechos digitales. Existe mucho desconocimiento por parte de la ciudadanía referente a qué es un derecho digital y cuáles son sus garantías, considerando que desde el año 2008 nuestra Constitución, el artículo 66, número 19, ya nos señala como un derecho constitucional a la protección de datos. La gente hasta el día de hoy no tiene idea de lo que implica la protección de datos. Y si no tenemos un conocimiento de lo que es mi dato o lo que yo soy generador de datos, como ya lo dijeron en otra exposición, mucho menos podríamos hablar de lo que se va a entender como regular una inteligencia artificial. Como yo lo venía diciendo, el Ecuador ya utiliza inteligencia artificial. Tal es el caso que en el año 2020, cuando tuvimos la época de la pandemia, la empresa china de Huawei nos donó un sistema auxiliar de diagnóstico de inteligencia artificial. Y hablamos de datos de salud, ¿no? Entonces, datos sumamente sensibles a los ojos de cualquier persona que conozca sobre el derecho digital. Y no se sabe a ciencia cierta cómo se está manejando en estricto sentido esta información, pero ya utilizamos inteligencia artificial. En el ámbito educativo que revisaba, y era una de las preguntas que más se repetía, en el caso ecuatoriano, por ejemplo, la Universidad de Cuenca ya está solicitando, han realizado manifiestos para que se adopte la inteligencia artificial en educación, porque hay un ejemplo que yo siempre digo cuando tenemos estas charlas o cuando logramos tener estos espacios, es que no tenemos que tenerle miedo a la inteligencia artificial, y tenemos que aprender a regularla y tenemos que aprender a utilizarla también. El ejemplo que yo utilizo es cuando apareció la calculadora, la gente se asustó y decía no, porque las personas se van a hacer mucho más vagas, no van a pensar, no van a utilizar el cerebro, etcétera, o se van a hacer más lentos. Y en realidad lo que vino a hacer la calculadora fue a solucionar ciertos problemas y hacernos mucho más rápida nuestra vida. Entonces no hay que temerle a la inteligencia artificial, sino más bien saber cómo utilizarla.
Y en el ámbito educativo, considero que es uno de los ejes más importantes para la implementación del derecho digital y de la inteligencia artificial. Porque si yo educo a mi gente, puedo permitir que estas personas conozcan y se expandan mucho más. En cuanto a los trabajos que se vienen realizando, las investigaciones, tenemos, por ejemplo, el Observatorio de Ciberderechos y Tecnosociedad, que es realizado por la Universidad Andina Simón Bolívar, en donde tenemos varios autores que nos hablan de referente a inteligencia artificial. Entonces, no podemos decir que en el Ecuador no hay una iniciativa como tal, sino más bien como están tan dispersos los ambientes, y lo había dicho Daniela, necesitamos una coordinación, tanto de lo público como de lo privado, para poder llegar a regular realmente este nuevo auge, esta tecnología emergente que se nos ha venido ya desde hace mucho tiempo y que en realidad hemos estado yendo con pasos muy pequeños para llegar. Siempre repito esta frase que lo aprendí en mi segundo año de derecho: conforme cambia la sociedad, cambia el derecho. Y efectivamente, la sociedad ha dado un paso agigantado y nosotros como juristas, si bien estamos buscando llegar a tenerles por lo menos al ladito a la tecnología, muchas veces nuestros legisladores no nos lo permiten. ¿Cuál es la mejor forma de regular la inteligencia artificial? Podríamos basarnos tal cual como lo está haciendo actualmente la Unión Europea en un factor de riesgos. ¿Y por qué es necesario esto? En el caso del Ecuador, como yo repetía y lo repetiré varias veces, todavía no tenemos una conciencia exacta de lo que implican los datos y la privacidad de los datos, y mucho menos de la transparencia. Para el Ecuador, la transparencia es un punto tan importante que incluso tenemos una función que es de transparencia y control social, que es una función adicional a la ejecutiva, legislativa y judicial. Entonces, lo importante de la transparencia es porque al momento en el que yo hablo de inteligencia artificial, uno de los mayores peligros que existen se da referente a la entrada de datos y también a la salida de los datos. ¿Y a qué me refiero con la entrada de datos y la transparencia? Que muchas veces, si nosotros no alimentamos bien al modelo, podemos terminar generando un sesgo representacional, que no es otra cosa que esa distorsión o desviación de todo lo que nosotros, los datos que le estamos metiendo y alimentando al modelo, lo que puede llegar a generar discriminación. Entonces ahí afectan derechos específicos. Entonces, ¿qué es necesario? Iniciar a tener una regulación que en este caso nuestros legislativos tengan un poquito más de interés en los derechos digitales y nos permitan también a nosotros como ecuatorianos y en general como personas tener un mayor conocimiento al respecto y poder ser parte de. Existen tantos estudios, existen tantas personas que estamos realmente emocionadas por este tema, que lo estudiamos a profundidad y muchas veces por aspectos políticos no se ha podido llegar a concretar, y es un tema que nos afecta también. Referente al ranking, Fabián, el ranking latinoamericano de inteligencia artificial ocupa el puesto número 10. Tampoco estamos orgullosos al respecto, pero lo que sí me gusta destacar es que por parte de la educación realmente estamos progresando y estamos llegando a tener estudios que nos permitan de una u otra forma hacer un proyecto de ley de inteligencia artificial que llegue a regular, porque si bien no tenemos esta ley y necesitamos una regulación, sí tenemos otra normativa, tenemos principios que nos permitan de cierta manera proteger a nuestros derechos digitales. Entonces, eso por mi parte, les agradezco mucho y espero estar dentro del tiempo. Muchísimas gracias.